La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La única manera en que podamos llegar a esa gloria eterna es que obedezcamos las reglas de la Biblia. Y una de las reglas de la Biblia que nos enseña dice así, escuchémosla. Hay una regla de oro que debes tú seguir, y así podrás en todas partes siempre ser feliz. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Buenos días, niños, bienvenidos a la Escuela Bíblica Infantil. Vamos a recordar que la palabra de Dios nos dice que Dios nos hizo. Sí, niños, Dios nos hizo. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue formada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Niños, es maravilloso saber que Dios nos hizo. Él nos hizo, Él hizo al hombre y a la mujer. Él creó a Adán y a Eva, y luego los unió en matrimonio. Sí, niños, Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer, y luego ellos se unen y tienen los bebés. El bebé nace en la barriguita de mamá. Solo las mujeres podemos tener bebés. Por eso el hogar debe estar compuesto por un papá, hombre, y una mamá, mujer. Sí, niños, papá hombre y mamá mujer. Dios nos hizo. Nosotros no podemos escoger qué ser, si hombre o mujer, porque Dios nos creó. Y cuando estamos en el vientre de mamá, Dios escoge qué sexo vamos a tener nosotros, si hombre o mujer. Los niños y las niñas son diferentes. Somos diferentes. Los niños tienen pene, cabello corto, son fuertes, musculosos, les gustan los juegos bruscos. Las niñas tienen vagina, son delicadas, son dulces, son tiernas, les gusta el cabello largo, les gustan los accesorios, son muy protectoras, les gustan los bebés, las muñecas. Los niños y las niñas somos diferentes, no somos iguales. Dios nos hizo a cada uno con diferencias maravillosas y debemos darle gracias a Dios por cómo nos hizo, por nuestro cuerpo, por nuestro cabello, por nuestras facciones. Todo lo hizo Dios con todo el amor y el cuidado del mundo. También debemos recordar que nosotros no podemos escoger qué ser, porque Dios ya lo hizo. Si alguien te dice que tú puedes escoger si ser un niño o una niña, tú le vas a decir que eso es falso.
porque ¿quién lo hizo? Dios ya lo hizo. Dios escogió por nosotros. Y vamos a recordar con esta canción esto tan importante. Dios creó a Adán y Eva, lo hizo a su imagen y semejanza. Ese es su perfecto diseño y contra eso no hay defecto. Tú, Señor, eres mi hacedor y todos mis caminos te son conocidos. No dejes que yo elija el mío, porque mi corazón pecador ha sido, porque mi corazón pecador ha sido. Solo debo tener presente, los niños y las niñas son diferentes, los niños y las niñas son diferentes, los niños y las niñas son diferentes. Dios les bendiga, niños. Bueno, niños, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, espero que estén todos muy bien allá en sus casitas. En esta tarde estamos de nuevo con la escuelita bíblica infantil, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Vamos a orar, vamos a alabar al Señor, vamos a estudiar la palabra, vamos a hacer la actividad, vamos a hacer muchas cosas. Pero primero vamos a empezar con la alabanza al Señor, ¿sí? Vamos a cantar el Señor, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Tan grande es el amor de Dios, tan grande es el amor de Dios. Bueno, vamos a cantar otra. ¿Cuál vamos a cantar? Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Bueno, ahora vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Acuérdense que son los que puedan, que no es obligación y que lo vamos a hacer en nuestra casita y que el día que podamos volver a congregarnos lo vamos a llevar al ministerio de la escuela bíblica infantil, ¿sí? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque eres tu Señor quien tienes especial cuidado de cada uno de nosotros, porque provees lo que necesitamos cada día, Señor. Por eso, amado Padre, venimos a darte muchas gracias porque nos cuidas, nos proteges, nos guardas, nos alimentas y porque provees para las ofrendas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cada uno va a echar su monedita en el recipiente que tenga. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer una oración para que empecemos la clase del día de hoy. ¿Sí? Bueno, Padre Celestial, te damos muchas gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios maravilloso, porque eres un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros, porque cada día, Señor, nos das
lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque hoy aprenderemos más de tu palabra, Señor, y que seas tú quien como un sello la grabe en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. La historia de hoy está en Lucas, capítulo 9. Lucas 9, del 10 al 17. Vamos a leer la historia del día de hoy. ¿Sí? Dice así: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte, en un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 50,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos, de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Sí? Entonces, en esta historia de hoy, el Señor Jesús hizo un milagro. El milagro que el Señor Jesús hizo en este momento, ¿ustedes qué creen? ¿Qué creen según lo que acabamos de leer? La gente que había escuchado del Señor y que había visto todas las cosas que Él hacía, ¿qué hacía según la historia? Sanaba a las personas, ¿sí?, de sus enfermedades. Él hacía muchas cosas. Entonces, ese día, como Jesús predicaba la palabra por muchos lugares, ese día estaba predicando la palabra, y luego llegaron los 12 a los cuales se les había asignado una misión y a contarle pues todo lo que habían hecho. Luego se retiraron, pero la gente seguía a Jesús, o sea, se iban para donde Él iba. ¿Por qué sería? Porque Él primero hablaba de la palabra del Señor, de su Padre, y segundo, porque hacía muchos milagros, ¿sí? Entonces, la gente, para donde iba Jesús, Él iba, ¿sí? Para donde Él se iba, lo seguían. Y ese día, entonces, al ver Jesús toda esa cantidad de personas, Él se sentó y empezó a predicarles. ¿A predicar qué? La palabra de Dios, ¿sí? Y eran muchas personas. Pero yo les voy a decir una cosa, que entre todo ese montón de gente, que eran como 5,000, habían hombres, mujeres, niños y niñas, ¿cierto? No eran solamente hombres o solo mujeres, no. Eran mujeres, hombres, niños y niñas, ¿sí? ¿Qué es lo que en el libro de Génesis el Señor nos dice de que Dios creó a quién? Al hombre y a la mujer,
¿cierto? Al hombre y a la mujer, dice por allá en Génesis 1:27, ¿sí? Entonces, entre esa cantidad de personas habían muchos hombres, muchas mujeres, muchos niños y muchas niñas. Y él les predicaba la palabra, pero estaba ya llegando la tarde, cuando los discípulos le dijeron, Señor, es mejor que vaya despidiendo la gente, porque pues, no, por aquí no hay comida, no hay donde dormir, es mejor que ellos se vayan yendo para que ellos busquen qué comer y dónde dormir. Pero Jesús les dijo, ¿y por qué no les dan de comer ustedes? ¿Cierto? Entonces ellos dijeron que solo tenían 5 panes, ¿sí? Y 2 peces. 5 panes y 2 peces. No tenían más, tenían 5 panes así y 2 peces. Entonces, imagínense ustedes qué iban a hacer con 5 panes y solo 2 peces para darle a 5.000 personas. A ver, niños, ¿ustedes creen que eso se alcanza? ¿Será que sí? Yo no creo. Pero el Señor Jesús hizo un milagro. Pero ¿cómo lo hizo? Entonces los discípulos le dijeron, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces el Señor Jesús lo tomó, oró al Señor por los alimentos que habían, le dio gracias por ellos y adivinen qué pasó. Todos esos 2 peces que había y esos 5 panes se multiplicaron cuando el Señor Jesús dio gracias a Dios por los alimentos que había. Se multiplicaron, ¿sí? Y hubo para todas esas personas. Hubo alimento para todas esas personas y adivinen qué. Sobró. Sobraron 12 cestas de pedazos de pan. ¿Sí? Entonces, eso fue uno de los milagros de Jesús cuando alimentó a ¿cuántos? A 5.000 personas. ¿Con cuánto? Con dos peces y 5 panes. ¿Sí? El Señor ese día hizo ese milagro. Entonces, ustedes niños, hoy van a aprender de que muchas veces el alimento llega a nuestros hogares de una manera milagrosa. Otras veces, el papá tiene su empleo y él provee. Pero ¿quién le da esa provisión al papá o a la mamá? El Señor. Ambos son provisiones del Señor. Tanto los que llegan así como que, ve, nos trajeron esto, ¿cierto? Y como la que el Señor provee, que es por medio del empleo que el Señor le da a sus padres, ¿sí? El Señor tiene cuidado de nosotros. Así como tuvo cuidado de esas 5.000 personas a las que le predicaba la palabra, hoy tiene cuidado de nosotros, de ustedes, de sus familias, de mí, de mi familia. Y nos provee los alimentos a diario. Por eso, nosotros todos los días debemos agradecer al Señor por los alimentos que tenemos, ¿sí? Porque es el Señor quien los provee. Siempre es el Señor quien los provee. Si ustedes han ido al campo, yo sé que muchos han ido al campo, en el campo cultivan muchas cosas, de las que nosotros comemos en la ciudad. Como por ejemplo, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué cultivan en el campo? Que luego son traídas en la ciudad y nosotros podemos consumir. A ver, las frutas, las verduras, la carne, los huevos, la leche, ¿sí? Todo eso es un trabajo de los campesinos
de otras personas que Dios les ha dado la sabiduría para que ellos cultiven, porque las plantas no es que uno las siembra así ya, ¿cierto? Tienen un cuidado. Entonces, esas son personas que Dios ha puesto para que hagan esa labor y nosotros tengamos los alimentos en nuestro hogar, ¿cierto? Otras veces es que llegan a nuestra casa y nos regalan alimentos, nos regalan cosas, y es el Señor quien siempre provee, porque el Señor siempre tiene cuidado especial de nosotros, ¿sí? Entonces no se nos puede olvidar que el Señor siempre nos va a proveer lo que necesitamos cada día, ¿sí? Los alimentos que necesitamos consumir todos los días, y que nosotros debemos de ¿qué? De ser agradecidos con Él y darle gracias, como hizo el Señor Jesús con esos 2 panes, esos 5 panes y esos 2 peces, de que le dio gracias ¿a quién? A Dios. ¿Y Él qué hizo? Multiplicó todos esos panes. Nosotros debemos darle gracias a Dios por los alimentos que a diario recibimos. ¿Qué es provisión de quién? Del Señor. Entonces, siempre debemos orar por los alimentos que tenemos a diario en nuestra mesa, porque es quien los provee, el Señor, ¿cierto? Porque Él tiene cuidado de nosotros, de ustedes en sus casas y de mí y de mi familia, ¿cierto? Ahora vamos a mirar el versículo clave, que está en Mateo 6:11, ¿sí? El versículo clave está en Mateo 6:11. ¿Qué será lo que dice en Mateo 6:11? A ver, miremos. ¿Qué dice? Danos hoy el pan que necesitamos, ¿sí? Danos hoy el pan que necesitamos. ¿Y dónde está ese versículo? Está yo ya dije, en Mateo 6:11, ¿cierto? Mateo 6:11. Vamos a repetir. Danos hoy el pan que necesitamos, ¿sí? Mateo 6:11. Ahora vamos a hacer la actividad que está en la parte de abajo de la clase. Ya saben, en un cuadernito, en una hojita, los que no tengan el recurso de impresión en su casa. Vamos a hacer la actividad y luego volvemos para despedir la clase. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz. Ahora vamos a hacer un recorderis de la clase, ¿sí? ¿De qué hablamos hoy? De que Dios tiene cuidado de nosotros cuando provee los
alimentos, ¿cierto? Él es quien provee los alimentos para nosotros todos los días. Pero en esta historia que había, ¿a cuántos alimentó? A 5,000. ¿A 5,000 qué? Hombres. Pero que no solo habían hombres, varones, también habían mujeres, también habían niños y también habían niñas. Y que habían 5 panes y 2 peces, ¿cierto? Que habían 2 peces y 5 panes. Aquí hay 5 panes, ¿sí? En esta canastica. ¿Y que Dios qué? ¿Jesús qué hizo? ¿Oró a quién? A Dios. ¿Y qué pasó con los panes? Se multiplicaron, ¿cierto? Y dio de comer a todas esas personas. Eso fue uno de los milagros de Jesús. Y hoy nos provee a nosotros los alimentos, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias porque hoy aprendimos, que esto se quede grabado en el corazoncito de todos ustedes, que sus padres les animen a orar siempre por los alimentos, porque son provisión ¿de quién? Del Señor, ¿sí? Todos los días del Señor nos provee alimentos, tiene el pan en nuestra mesa, unas veces milagrosamente y otras veces con los recursos que el mismo Señor provee, como es el empleo, para que los padres puedan llevar la provisión a su casa, ¿sí? Vamos a dar gracias al Señor por eso, porque hoy sigue teniendo especial cuidado de cada uno de nosotros. ¿Por medio de qué? De los alimentos. Señor Jesús, muchas gracias por ser nuestro proveedor, por ser, Señor, quien trae a nuestra mesa los alimentos de cada día, porque sabemos, Señor, que eres tú quien provee todo lo que necesitamos, quien provee todo lo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a estar felices con lo que tú nos das cada día, Señor. A ser agradecidos, Señor, a darte gracias primeramente a ti y luego a nuestros padres que se esfuerzan también para traer alimentos al hogar. Pero que es Dios, que nunca se nos olvide que eres tú, Señor, quien provee todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos, y que nosotros estemos felices y agradecidos contigo, Señor, de saber que tienes cuidado de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, niños, que sea el Señor quien les grabe esta palabra en su corazón, que siempre tengan presente agradecer a Dios por los alimentos, por lo que nos da cada día, que estemos felices con lo que tenemos, porque es el Señor quien nos da todas las cosas. Que Dios les bendiga, los quiero mucho y hasta una próxima oportunidad. Chao. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es amor, Dios es amor.
amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor. Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4.